comenzó un día cualquiera, de esos en los que el corazón parece estar en calma, pero en lo profundo algo se agita. Estaba haciendo lo de siempre, ocupándome de las tareas, tratando de mantener todo bajo control, cuando de repente sentí que algo no encajaba. No era dolor, tampoco era miedo, era una ausencia suave, casi imperceptible, similar a cuando la música deja de sonar y es justo en ese instante cuando notas el silencio. Fue en ese preciso momento que el Espíritu Santo comenzó a enseñarme a escuchar. Durante mucho tiempo creí que escuchar al Espíritu era un privilegio reservado para personas especiales, esas que oran durante horas y tienen visiones celestiales. Pero lo que descubrí es que el Espíritu habla en lo sencillo, en la cotidiana, en medio del ruido y de la rutina. Él habla cuando estás lavando los platos, conduciendo o simplemente sentado, mirando al horizonte sin decir palabra. Él habla, pero no siempre usa palabras. A veces es un toque, a veces es un peso ligero en el corazón, a veces es un pensamiento que sabes que no es tuyo. Así comencé a percibir que el Espíritu no grita, él susurra. Y quien desea escucharlo necesita aprender a quitarse. En Proverbios 2 está escrito: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. El Espíritu Santo es esa sabiduría viva, y para escucharlo es necesario inclinar el oído del alma, no el del cuerpo. Recuerdo un día específico, caminando sola por un camino de tierra justo después de una lluvia suave. El aroma a tierra mojada subía, el viento mecía los árboles y había algo diferente en el aire. Dentro de mí, una paz profunda comenzó a formarse y escuché con calidad: no me encontrarás en el ruido. Fue un instante tan real que dejé de caminar. Todo quedó en silencio. En ese momento entendí que el Espíritu me estaba enseñando a no buscar manifestaciones espectaculares, sino su presencia. Ese fue el primer paso de mi jornada, entender que escuchar al Espíritu no es esperar que Él hable a viva voz como un amigo, sino sentir su presencia moldeando pensamientos, guiando emociones, conduciendo mis pasos. Él no invade, Él invita, no fuerza, Él llama. Comencé entonces a cambiar mi forma de orar. Antes oraba demasiado, pedía demasiado, cuestionaba demasiado. Ahora solamente decía: Señor, aquí estoy. Y esperaba. A veces no sucedió nada. Otras veces venía un recuerdo, una palabra de la Biblia resonaba o brotaba un arrepentimiento genuino. Y me di cuenta de que eso ya era Él hablando. El Espíritu Santo habla con pequeñas verdades que nos transforman profundamente. Él habla para corregir el rumbo antes del tropiezo, para consolar antes del llanto, para enseñar antes del error. Juan, queridos, dice, Juan capítulo 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Y eso fue exactamente lo que sucedió conmigo. Él comenzó a guiarme, no con respuestas prefabricadas, sino con una dirección constante. Días en los que luché contra esa voz, pensé que era solo mi conciencia, pero cuanto más me resistía, más me alejaba de la paz. Un día, cansada de dudar, decidí obedecer aquello que sentía venir de Él. Una simple instrucción de perdonar a una persona a la que había jurado no perdonar jamás. Lo hice llorando, sin ganas, y fue allí, en el quebrantamiento, donde percibí cuánto habla el Espíritu a través de la obediencia. Porque escuchar del Espíritu no es solo oír, es responder. A partir de ese día, mi relación con Dios no volvió a ser la misma. Empecé a notar que el Espíritu Santo habla también a través de las Escrituras, pero de forma viva, como si cada palabra hubiese sido escrita en ese mismo instante para mí. Una vez leyendo Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: esto es el camino, andad por él. Supe que ese pasaje era mío.
Entendí que escuchar al Espíritu es reconocer el momento en que el texto deja de ser letra y se convierte en voz. Esta jornada me enseñó que el Espíritu Santo habla con quien está dispuesto a rendirse, no con quien quiere tener el control. Él no negocia, Él dirige. Y cuanto más aprendí a escuchar, más noté que Él me estaba transformando por dentro. Lo que antes era ansiedad se volvió confianza. Lo que antes era miedo se convirtió en discernimiento. Él me enseñó a tener paz, incluso sin tener todas las respuestas. Y si hay algo que quiero que entiendas hoy, es esto. El Espíritu Santo quiere hablar contigo también. Él no está distante, no está callado. Solo está esperando tu silencio. Espera un poco. No con palabras, sino con entrega. Di, Señor, háblame de forma que yo comprenda. Y quédate quieto. ¿Te darás cuenta de que Él siempre estuvo allí? Cierra los ojos y piensa en cuántas veces Dios intentó alcanzarte las cosas simples. En un consejo, en un retraso que te libró de algo peor, en una paz inexplicable en medio de un día difícil. Todo eso es el Espíritu hablando. El problema es que la prisa ahoga el sonido de la fe. Por eso, quiero dejarte una frase para que guardes en el corazón y la escribas en los comentarios ahora mismo, para sellar esta verdad. Quien aprende a escuchar al Espíritu nunca más camina en la oscuridad. Escribe esta frase y declárala como un compromiso ante Dios. Con el tiempo, me di cuenta que escuchar al Espíritu Santo no era un evento extraordinario, sino algo que se volvía natural cuando el corazón se rendía. El Espíritu es constante, somos nosotros los inestables. Él habla siempre, somos nosotros quienes no siempre queremos escuchar. Hay días en que su voz llega como soplo suave y dulce, otros como una convicción fuerte que corta el orgullo. Y si somos sinceros, ¿cuántas veces pedimos que Dios hable, pero cuando lo hace, no queremos oír? Eso fue lo que el Espíritu Santo comenzó a mostrarme. La obediencia es la verdadera escucha, porque de nada sirve oír y no seguir. ¿Cuántas veces sentí dentro de mí esa voz diciendo, no vayas por ese camino? Y aún así fui y me arrepentí. Hasta que aprendí que el Espíritu no habla para entretener, habla para direccionar. Una tarde, caminando por un parque silencioso, el Espíritu Santo trajo a mi memoria algo simple. La diferencia entre el ruido y la voz. El sonido es el ruido que hace el mundo. La voz es el sonido que tiene sentido. Y comprendí que el Espíritu Santo no hace ruido. Él da sentido. Cada vez que Él habla, algo dentro de mí se organiza. Cada vez que Él corrige, algo dentro de mí se alinea. El Espíritu es como el viento que Jesús describió en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este pasaje siempre me fascinó, porque muestra que el Espíritu no se explica, se manifiesta. No hay forma de controlar el viento, pero sí se puede sentir cuando pasa. Así es el Espíritu, invisible, pero inconfundible. A veces habla a través de una incomodidad, una opresión en el techo que te impide hacer algo que parecía correcto. Otras veces es una paz tan confunda que contradice toda lógica humana. Él habla entre líneas en los acontecimientos, en la razón de la vida, en la mirada de alguien, en un versículo que se repita en el corazón. Y contra más lo buscamos, más sencillo nos volvemos a este lenguaje divino. Pero es importante entender, escuchar al Espíritu Santo exige disposición a cambiar. Él lo habla para agradar, habla para moldear.
Y cuando él comienza a moldear, el viejo hombre debe salir la escena. Las opiniones callan, los planes se rinden y el orgullo se inclina. Eso me pasó cuando el espíritu me pidió algo a lo que yo no quería renunciar. Recuerdo claramente luchar, justificarme, argumentar, y eso lo decía confiad. Al final, cuando obedecí, me di cuenta de que él no me estaba quitando nada, me estaba preparando para algo mejor. En Mateo 11:28, Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Espíritu Santo es quien hace viva esa promesa dentro de nosotros. Él toma la carga que llevamos y la transforma en ligereza. Pero para eso necesitamos estar dispuestos a entregar. Escuchar el Espíritu Santo es entregar el control. Y eso, para el ser humano, es la mayor prueba de fe. Cuando comencé a practicar esta entrega diaria, noté que el Espíritu Santo me guiaba incluso en las cosas pequeñas. Me mostraba el momento justo para hablar, el momento para callar, cuándo actuar y por qué esperar. La vida, que antes parecía una serie de decisiones confusas, comenzó a ganar dirección. Y esa dirección trae una paz que el mundo no puede dar. Hoy puedo decir que el Espíritu Santo es el mejor consejero que alguien puede tener. Él no habla para impresionarte, habla para instruirte. No te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas saber. Y esa diferencia es la que transforma el camino. Si sientes que este tema te está hablando, si algo dentro de ti está despertando, suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí crecemos juntos, aprendiendo a discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. El Espíritu Santo ama los corazones sinceros. No busca la perfección, busca la entrega. Con el pasar de los días, me di cuenta que aprender a escuchar al Espíritu Santo no era un evento aislado, sino una caminata. Un camino que se construye paso a paso. Y cada paso es una lección. Hay momentos en que el Espíritu habla de forma clara, casi tangible, y otros en que solo nos invita a confiar en el silencio. Lo más difícil no es escucharlo, es mantenerse firme cuando Él no dice nada. Hubo una etapa en mi vida en donde todo parecía estancado. Oraba, Él esperaba, leía la palabra, pero el cielo parecía mudo. Y fue en ese periodo que aprendí algo esencial. Es el hecho del Espíritu, no es abandono, es entrenamiento. Es en el silencio donde nos enseña a discernir, a madurar, a depender. Él no se ausenta, observa nuestra fidelidad mientras esperamos. El Espíritu es como el alfarero, mencionado en Jeremías 18:6. Como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mano. A veces Él no habla porque todavía está moldeando. Y cuando estamos siendo moldeados, el ruido del proceso nos impide escuchar la voz del artesano. Es solo cuando la vasija está lista que logramos escuchar nuevamente el sonido de la calma. En una de esas tardes de espera, fui invadida por un recuerdo antiguo, una promesa que había olvidado. Y dentro de mi corazón vino una voz suave. Yo no me he olvidado de ti. Esas palabras me quebraron. Vinieron con tanta ternura que lloré sin decir nada. Era el Espíritu Santo recordándome que la fidelidad de Dios no depende del tiempo, sino de la eternidad. Desde este día, entendí que escuchar al Espíritu Santo no es buscar respuestas rápidas, es construir una relación. Él quiere que lo conozcamos, no solo que lo consultemos. No es una brújula que usamos cuando estamos perdidos. Él es la propia presencia que nos mantiene en el camino correcto. Y fue entonces que aprendí una de las más grandes verdades espirituales. El Espíritu Santo no habla solo para dar dirección, habla para transformar. Cada palabra suya tiene un propósito. Cuando dice espera, está cultivando la ciencia. Cuando dice perdona, está sanando heridas. Cuando dice confía, está fortaleciendo la fe.
Escuchar el Espíritu Santo es permitir que Él nos rehaga por dentro. Un día, al amanecer, el Espíritu me llevó a meditar en Salmos 32:8. Tiene a entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este versículo se convirtió en un ancla para mí, porque perciben que el Espíritu no solo muestra el camino, Él nos guía con una mirada de amor. Cuando aprendemos a discernir la mirada de Dios, el miedo pierde su poder. Y tal vez el mayor secreto que aprendí hasta hoy sea este. Cuanto más te acercas al Espíritu, menos palabras necesitarás para reconocerlo, porque Él deja marcas. Su presencia tiene un aroma, una calma, una certeza. Él no necesita convencer porque el alma sabe. El Espíritu Santo no es distante. Él es ese amigo que entra en la habitación en silencio y te hace llorar sin decir nada. Él es quien te abraza en lo invisible y sientes paz sin entender el motivo. Él es quien te despierta de madrugada, no para cobrarte, sino para recordarte que eres amado. Por eso, si hoy sientes nostalgia de Dios, un anhelo profundo, debes saber que es el propio Espíritu quien está despertando ese sentimiento. Él te está llamando de vuelta a la intimidad, a la escucha, al regazo del Padre. Y lo hace sin prisa, pero con insistencia. El Espíritu Santo es la voz que no se rinde con nosotros. Incluso cuando lo ignoramos, Él espera. Incluso cuando lo herimos, Él perdona. Incluso cuando nos alejamos, Él sigue susurrando, todavía estoy aquí. Y es en ese amor constante donde la fe se renueva, el corazón se realinea y la vida vuelve a su propósito. Porque quien aprende a escuchar al Espíritu, aprende también a vivir guiado, en paz y con sentido. Con el paso del tiempo, comencé a notar algo curioso. Cuanto más escuchaba al Espíritu Santo, más me hacía ver cosas que antes ignoraba. El Espíritu tiene esa manera delicada y profunda de abrir los ojos y el alma a detalles que la vista natural no percibe. Una persona que antes juzgaba distante se volvía un canal de gracia. Un día común, antes monótono, se transformaba en una oportunidad divina. Y cambia la forma en que ves el mundo. Y cuando la mirada cambia, todo cambia. Una mañana desperté con inquietud en el corazón. No sabía explicar el motivo. Solo sentía que necesitaba orar por alguien. No había nombre, no había rostro, solo una impresión firme, una urgencia silenciosa. Oré. Horas después, recibí la noticia de que una persona cercana había enfrentado un momento difícil justamente a esa hora. Fue cuando comprendí. El Espíritu Santo no solo habla con nosotros, Él habla a través de nosotros. Cuando Él encuentra un corazón dispuesto, transforma la intercesión en un puente entre el cielo y la tierra. Desde entonces, comencé a entender que ser guiado por el Espíritu Santo es mucho más que buscar dirección personal. Es participar del propósito divino. Él nos envuelve en un movimiento celestial que va más allá del yo. Nos enseña a sentir dolores que no son nuestros,
a amar sin medir, a actuar con compasión. Fue en ese punto que percibí que el Espíritu Santo es el propio amor de Dios en acción dentro de nosotros. En Romanos 5:5 está escrito, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor no es un sentimiento pasajero, es combustible de misión. Cuando el Espíritu Santo habita plenamente, el corazón no puede permanecer indiferente. Él nos lleva a actuar, a consolar, a ayudar, a perdonar. Y muchas veces, sin siquiera entender por qué, hubo un momento en que necesité enfrentar una situación difícil. Una persona me había herido profundamente. Por naturaleza, yo quería distancia. Pero el Espíritu Santo comenzó a hablar conmigo, no con represión, sino con dulzura. Él decía, ora por ella. Al principio resistí, después obedecí, sin ganas, solo por fe. Con el tiempo, el peso que cargaba desapareció y me di cuenta que el perdón no fue algo que yo hice, fue algo que el Espíritu generó en mí. Él me liberó sin que yo me diera cuenta. Es eso lo que sucede cuando el Espíritu Santo actúa. Él no solo transforma lo que hacemos, sino lo que somos. Él sana el alma incapaz que ni sabíamos que existían. Y cuando esa sanidad comienza, el mundo alrededor también cambia. Aprender a escuchar al Espíritu es también aprender a reconocer las señales de su presencia. A veces es un escalofrío suave, a veces un recuerdo repentino, a veces es solo una paz que llega sin motivo aparente. Pero con el tiempo pasas a conocer su toque. Es como un perfume familiar. Lo sientes y sabes quién está ahí. Y lo más hermoso es que el Espíritu Santo no se impone. Él no invade el corazón. Él pide permiso. Se manifiesta en momentos donde es bien recibido. Por eso, cuanto más espacio le des, más se revelará. Y cuando se revela el Espíritu Santo, no hay soledad que resista. No hay dolor que permanezca igual. El Espíritu especializa en escribir historias. Él toma lo que estaba fragmentado, Él lo hace nuevo. Él toma lo que estaba muerto y sopla de vida. Toma lo que parecía el fin y muestra quién era solo el comienzo. Eso sentí cuando creí que mi fe se había enfriado. El Espíritu me reencendió. Me recordó que la fe no es la ausencia de duda, es la persistencia en medio de la duda. Un día, leyendo en Filipenses 1:6, sentí al Espíritu decirme, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Aquellas palabras cobraron cuerpo dentro de mí. Percibí que el Espíritu no solo inicia en la obra, sino la sostiene hasta el fin. Incluso cuando tropecemos, Él no desiste. Él es el consuelo que no se cansa, el fuego que no se apaga, la presencia que no parte. Y así fue que noté que el Espíritu Santo no quiere solo ser escuchado. Él quiere ser conocido. Quiere amistad, comunión, constancia. Él quiere caminar a tu lado en las alegrías y en los desiertos. Él quiere ser recordado en las mañanas tranquilas y en las noches de dolor. El Espíritu Santo no quiere visitas.
¿Cuántas veces vivimos intentando cargar todo solos, cuando el Espíritu está allí, listo para ayudar? Él es nuestro consolador, nuestro intercesor, nuestro amigo fiel. Cuando no sabemos orar, Él ora por nosotros. Cuando faltan las palabras, Él traduce las lágrimas. Cuando el corazón se derrumba, Él recoge los pedazos y los transforma en fuerza. Por eso digo con convicción, no hay vida plena sin el Espíritu Santo. Es Él quien da sentido a las promesas, poder a las palabras y propósito a la existencia. Es Él quien nos transforma de oyentes en testigos, de heridos en sanados, de espectadores en participantes del mover de Dios. Y tal vez ese sea el mayor milagro. Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto, lo transforma en un canal del amor divino. Y un corazón así nunca más es el mismo. El Espíritu Santo está buscando corazones disponibles, no perfectos, no fuertes, solo dispuestos, porque es en la entrega donde Él opera lo imposible. Con el tiempo, comencé a percibir que el Espíritu Santo no solo habla, Él prepara. A veces lo que parece silencio es un ensayo para lo que vendrá. Él anticipa caminos, alinea situaciones y ajusta el corazón antes de cualquier movimiento externo. El Espíritu es un estratega divino. Él no se atesura, pero nunca llega tarde. Y cuando te acostumbras a andar bajo su dirección, comienzas a entender que cada detalle tiene un propósito, incluso lo que duelen. Hubo una época en que perdí casi todo lo que me daba seguridad. Personas se alejaron, puertas se cerraron, planes se derrumbaron. Al principio pensé que era un castigo, pero con el tiempo me di cuenta de que era preparación. El Espíritu Santo me estaba vaciando de todo lo que me distraía para llenarme con todo lo que venía de Dios. Fue doloroso, pero liberador. Recuerdo una noche en que, acostada en la oscuridad, pregunté en silencio, ¿por qué permites esto, Señor? Y dentro de mí escuché claramente, porque quiero enseñarte a depender de mí. Aquella respuesta cambió la forma en que veía las pérdidas. El Espíritu no me estaba quitando lo que era mío, me estaba enseñando que nada es realmente mío. Todo le pertenece a Él. Así es como trabaja el Espíritu. Primero desmonta, después construye. Primero silencia, después revela. Primero permite el desierto, después hace brotar agua de la roca. Él nos conduce de tal modo que cuando miramos atrás, notamos que el camino difícil fue, en verdad, el camino más seguro. El Espíritu Santo es el mapa invisible de la jornada espiritual. Él ve lo que tú no ves, detecta peligros antes de que se formen y crea salidas donde tú solo verías muros. Él es el consejero que nunca se equivoca. Es aquel que habla en el momento exacto en que el corazón piense en rendirse. Isaías 30:21 dice, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa voz no es distante, es interna. Y cuando aprendes a reconocerla, no hay tormenta que te confunda. El Espíritu Santo te guía incluso en medio de la oscuridad. Y créeme, Él siempre encuentra un modo de alcanzarte. Un momento en que yo creía que el Espíritu Santo solo se manifestaba en los cultos, en los momentos de adoración, en las canciones que los hacen llorar. Pero descubrí que Él está también en lo cotidiano, está en la fila del mercado, en la mirada de un extraño, en el perdón de una conversación difícil. El Espíritu está en todo local donde hay espacio para Él. Un día, mientras esperaba en silencio dentro de un autobús, sentí al Espíritu decirme, mira a tu alrededor. Observe a las personas, cada una cargando algo invisible. Miedo, esperanza, culpa, fe. Y percibí que el Espíritu me hacía ver más allá de lo natural. Me enseñaba empatía. Porque escuchar al Espíritu también es aprender a escuchar el dolor de los demás. Fue en ese punto de la caminata que entendí algo esencial.
El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Él es una persona que siente, se entristece y se alegra. Tiene emociones puras, santas, y desea relacionarse con nosotros de forma profunda. Cuando descuidamos su voz, Él no se aleja por orgullo, sino que calla por amor, esperando el momento adecuado para hablar nuevamente. Hay algo sagrado en esta relación. El Espíritu Santo es el guardián de la intimidad con Dios. Él no comparte ese espacio con nada que sea superficial. Es por eso que muchas veces nos llama el aislamiento, no para dejarnos solos, sino para enseñarnos a depender de Él. Él sabe que la prisa mata la escucha y que la fe solo madura en la quietud. Fue en uno de esos momentos de soledad en que aprendí una de las lecciones más profundas de mi vida. Estaba desanimada, sin fuerza ni dirección, ahora pidiendo una respuesta, y el Espíritu me llevó a Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa palabra penetró en mi alma. Era como si el Espíritu dijera: no necesito explicártelo todo, solo necesito que confíes en mí. A partir de aquel día, aprendí a caminar con más calma. Aprendí que el Espíritu Santo no nos lleva por caminos fáciles, sino por caminos seguros. Que Él no evita las tormentas, pero nos enseña a caminar sobre las aguas. Y que la fe verdadera no es creer cuando todo tiene sentido, sino continuar cuando nada parece lógico. ¿Y tú? Tal vez estés pasando por un tiempo así, donde el espíritu parece silente, donde el cielo parece cerrado. Quiero recordarte, Él todavía está ahí. Te está moldeando en lo invisible. Te está preparando para lo que aún no puedes ver. A veces, lo que más prueba la presencia del Espíritu es el simple hecho de que todavía estás de pie. El Espíritu Santo es el aliento que sostiene, aun cuando la llama parezca débil. Él es el combustible de la esperanza, el viento de la valentía, la voz que dice: continúa, cuando el mundo grita: ríndete. Si hay algo que aprendí, es que el Espíritu Santo no desiste de aquellos a quienes comenzó a enseñar. Él acompaña cada lágrima, cada silencio, cada intento. Está ahí como una madre que observa a su hijo dar los primeros pasos, no interviniendo en todo, pero listo para sostener cuando sea necesario. Y así, poco a poco, Él transforma el miedo en fe, la duda en confianza y el dolor en testimonio. El Espíritu Santo es el mayor educador del alma y el aula es la vida misma. Hay algo que el Espíritu Santo me enseñó que cambió completamente la forma en que veo la fe. Él no está conmigo solo cuando todo va bien. Él está principalmente cuando todo parece derrumbarse. El Espíritu Santo no es un visitante de las victorias. Es un residente fiel en las horas de dolor. Cuando todos se alejan, Él se queda. Cuando las palabras fallan, Él traduce. Cuando el corazón se rompe, Él recoge los pedazos y sopla vida nuevamente. Fue en una noche silenciosa, cuando todo parecía perdido, que experimenté la presencia del Espíritu de una forma que jamás olvidaré. Estaba orando sin fuerzas, sin ánimo, sin saber qué decir, y en medio del llanto, una paz comenzó a crecer dentro de mí. No vino de afuera, vino de adentro, como un abrazo que no se ve, pero se siente. Era en el Espíritu Santo, diciendo sin palabras: no estás sola. Fue en ese momento
El Espíritu Santo me enseñó algo precioso. La voz de Dios nunca llega para confundirte, siempre llega para alinearte. Incluso cuando no entiendo lo que Él está haciendo, hay una paz que confirma que estoy en el camino correcto. Es aquella serenidad inexplicable que Filipenses 4:7 describe. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción pasajera, es una certeza silenciosa. Permanece incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es el sello de la presencia del Espíritu Santo, la garantía de que Dios tiene el control aunque no lo veamos. Fue también en este tiempo que percibí algo aún más profundo. El Espíritu Santo no solo quiere enseñarnos a escucharlo, Él quiere enseñarnos a representar a Jesús en el mundo. Él es el vínculo entre el cielo y la tierra. Él hace que las palabras de Cristo tomen forma en nosotros, nos transforma en reflejo de aquello que predicamos. Escuchar el Espíritu es más que una práctica espiritual, es un estilo de vida. Es despertar y preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Es vivir con los oídos atentos y el corazón sensible. Es percibir el mover divino en las cosas pequeñas y celebrar las señales invisibles de la gracia. El Espíritu Santo es el sonido del cielo resonando dentro de nosotros. Cuando Él habla, el miedo calla. Cuando Él se mueve, lo imposible se inclina. Cuando Él actúa, la fe florece. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Es darse cuenta de que Él no elige a los más preparados, elige a los más disponibles. El Espíritu Santo no busca perfección, busca rendición, no busca fuerza, busca entrega. Tal vez te sientas incapaz, insuficiente, indigno. Pero el Espíritu no te llama porque seas digno. Te llama para hacerte semejante a Cristo. Te elige porque ve en ti lo que aún no logras ver. Te moldea hasta que el reflejo de Jesús aparezca en tu vida. Y cuando eso sucede, el mundo la nota. La luz cambia, la voz cambia, la mirada cambia. Porque cuando el Espíritu Santo habita plenamente, hasta el silencio se vuelve predicación. Entonces, si hoy estás escuchando esto, debes saber, el Espíritu Santo quiere usarte, no como alguien perfecto, sino como alguien disponible. Quiere enseñarte a escuchar, amar, a servir y por encima de todo quiere mostrarte que hay más de Dios esperando para revelarse dentro de ti. El Espíritu Santo es el mayor regalo que el cielo ha derramado sobre la tierra. Él es la respuesta a la nostalgia de Dios. Llegamos a un punto donde todo lo que se ha dicho hasta aquí se resume en algo simple pero poderoso. Escuchar al Espíritu Santo es aprender a vivir guiado por el amor de Dios. Y el amor de Dios no es teoría, es presencia. Es el Espíritu que susurra cuando el miedo habla alto, que consuela cuando el mundo calla, te conduce cuando no ves el camino. A lo largo de esta caminata, noté que el Espíritu Santo no es solo una voz que orienta, es solo compañía que transforma. No habla solo para conducirte, habla para sanarte. No se manifiesta solo en momentos de culto, sino en las esquinas de la vida, en las pausas silenciosas, en los gestos más simples. El Espíritu es el propio Dios que dice, yo sigo caminando contigo. Cuando aprendes a escuchar el Espíritu, la vida deja de ser solo supervivencia y se convierte en misión. Cada respiración pasa a tener sentido, cada amanecer se vuelve oportunidad y hasta las pérdidas se vuelven lecciones. El Espíritu Santo te enseña a ver lo invisible, a creer en lo improbable y a esperar lo imposible. Y si hay algo que Él desea hoy, es que sepas que quiere guiarte, no como alguien distante, sino como alguien a quien le importa cada detalle, desde la elección que vas a hacer hasta el pensamiento que acaba de cruzar tu mente. Él es el consejero que nunca duerma, el consuelo que nunca falla, el guía que nunca se equivoca. Tal vez estés escuchando esto y pensando, pero yo ya intenté y no consigo oír. Entonces escuchad bien. El Espíritu no habla solo para quien sabe escuchar. Él enseña a escuchar mientras habla. Él educa el corazón para la escucha. Él moldea el oído del alma. Su voz no se aprende en un día. Se reconoce en la constancia. Un día, mientras oraba en el silencio, el Espíritu me hizo entender algo que nunca más olvidé. El secreto no es intentar oír más fuerte, es aprender a callar el resto. Desde entonces mi búsqueda no fue más por volumen, sino por sensibilidad. No más por señales, sino por presencia. Y tal vez eso es lo que el Espíritu quiera de ti hoy. No que lo escuchéis más, sino que silencias el mundo a tu alrededor lo suficiente para notar que Él ya está hablando. En Juan 16:13 está escrito, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad.
Esa verdad es Jesús y el Espíritu es quien nos conduce a Él todos los días. El Espíritu Santo es el vínculo entre lo humano y lo divino, entre la debilidad y la fuerza, entre la hora y la eternidad. Y si has llegado hasta aquí conmigo no es por casualidad. Creo que el Espíritu Santo te trajo a este momento porque quiere recordarte algo. Eres parte del plan. No estás olvidado, no estás fuera de ruta, no estás demasiado lejos. Él te está llamando de vuelta al lugar de intimidad. Tal vez te ya estás acostumbrado a la idea de un Dios distante, que el Espíritu quiere mostrarte lo contrario. Dios está cerca, siempre estuvo cerca, nunca dejó de escucharte y nunca dejará de hablarte. Y es por eso que ahora quiero hacerte una petición, no como una simple invitación, sino como un acto de fe. Exacta el mensajito con tu corazón. Suscríbete a este canal, no solo como quien hace clic en un botón, sino como quien dice, yo quiero continuar creciendo en el Espíritu, quiero ser parte de una generación que escucha y obedece la voz de Dios. Aquí aprendimos juntos a caminar con el Espíritu Santo. Cada video es una conversación con el cielo. Cada palabra es una semilla de fe. Y yo quiero que seas parte de esto. Pero quiero ir más allá. Quiero pedirte algo diferente. Algo que cree comunión entre nosotros en los comentarios. Comparte tu historia. Cuenta un momento en que el Espíritu Santo habló contigo. O algo que Él te enseñó en el silencio. Y si aún no has bebido eso, cuenta. ¿Qué deseas aprender? Con Él le despertó este video en ti, que parte de tu camino re en serio, que les deberás encontrar los placitos y dejemos comentarios que van escondido más y no se bajarlos de vidas y como meditación. Hagamos de estos comentarios un espacio de fe, vida, un espacio de testimonios de consuelo y de esperanza. Cuenta tú comprender el Espíritu, usa tus palabras para tocar otras vidas. Puede ser la respuesta a la oración de alguien. Y si pudiera dejarte con una última frase, sería esta: que no aprende a escuchar al Espíritu Santo, nunca más caminar solo. Porque escuchar al Espíritu es andar con Él, es andar bajo el mismo paso del amor, es vivir guiado por la voz que nunca falla. Hoy oro para que esa voz resuene dentro de ti, no como sonido, sino como certeza, que el Espíritu te guíe cuando tus ojos no vean, te fortalezca cuando el corazón vacile y broche, cuando el mundo parezca frío y cuando el silencio venga. Recuerda, el Espíritu todavía está allí, su silencio no es ausencia, es presencia, disfrazado de espera. Ahora cierra los ojos por un instante y di en voz vaga, pero con fe: Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Si esa frase se convierte en una oración verdadera, el cielo se moverá alrededor. Y cuando ves besos de ti, vuelves aquí y cuenta en los comentarios que te mostró lo que toca y eso lo que transformó. Porque hasta es fácil, no es sobre videos, es sobre vidas. Y yo creo que la otra está a punto de cambiar. No te vayas sin ser parte de nuestra familia. Haz clic en suscribirte, comparte este video en tus grupos y síguenos para no perderte nada de lo que Dios está preparando. Te esperamos en el próximo video.